Bien, vamos a comenzar con la dinámica del flujo de la sangre. Vamos a ver, jóvenes. La sangre es el circuito de la sangre es un circuito cerrado, ¿no? Nace desde el bombeo del corazón para que la sangre viaje por la aorta, tome todas sus arterias más pequeñas, llegue hasta las arteriolas y sea intercambiado en arteriola y vénula y se formen capilares, ¿no? Y venga la sangre por el drenaje venoso hasta el corazón, ¿sí? No hay fuga, solamente que al llegar a los tejidos la sangre deja su oxígeno, se transforma en sangre no oxigenada y viaja de retorno. Tenemos que recordar que la parte de la arteria, la parte del circuito arterial, es un circuito de resistencia porque son vasos que tienen masa muscular. Esa masa muscular va a hacer que las arterias puedan contraerse y puedan empujar la sangre, ¿sí? Por leyes físicas que vamos a ir viendo. Yo espero que ustedes se acuerden de su biofísica ahora, ¿no? Entonces que van a ir bombeando la sangre hacia el lado venoso, ¿no? Y en el lado venoso, por fenómenos físicos que vamos a ver el día viernes, por fenómenos físicos también, la sangre va a retornar hacia el corazón y se va a volver a pasar a los pulmones y nuevamente al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces tenemos dos circuitos. Estamos conformados nuestro sistema circulatorio por arterias, venas, ¿no es cierto? Y el sistema linfático. Todo este sistema, y los capilares, ¿no? Actualmente el endotelio, los capilares están a toda boga. El estudio actual es en capilares y en endotelio, ¿no? De los capilares. Las células más pequeñas que tenemos en esa zona, con la liberación de todos los neurotransmisores que existen en esa zona, son, digamos, el boom de estos últimos años, porque ahí es donde se está produciendo todos los fenómenos vasoactivos de nuestro organismo. Decía, ahorita hemos estado en una clase de farmacología y los chicos están en quinto ciclo y dicen, ¿de qué se mueren los peruanos actualmente? Ya antes, hace 20 años, los peruanos nos moríamos de diarrea y de neumonía, ¿no es cierto? Como todo país tercermundista. En este intento de salir del desarrollo, ¿no? Estamos intentando salir a desarrollarlos, ha cambiado también nuestra pirámide de enfermedades, ¿no? ¿Y de qué nos morimos ahora más? Nos morimos de enfermedades degenerativas, es decir, degenerativas consideramos infartos, enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Cáncer, nos morimos mucho de cáncer, ¿no? Por nuestro estilo de vida que estamos pagando ya las consecuencias, ¿sí? Y nos morimos por accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces también es un orgullo nacional, ¿no? Somos el país donde más mueren por accidentes de tránsito en el mundo, ¿sí? También es parte de del desarrollo de nuestro sistema educativo, eso, ¿no? O sea, la poca cultura vial que tenemos. Bien, entonces, si nos morimos de accidentes vasculares, tenemos que saber exactamente qué es lo que sucede con el sistema vascular. Cuando ustedes salgan, egresen y ya sean médicos, ya la gente se va a morir menos de diarreas, porque ya vamos a tener, aparentemente nuestro sistema de salud ha mejorado mucho la educación de eso, ¿sí? Ya todos nos lavamos las manos al salir del baño y al comer, y eso es lo más importante, y hervimos el agua, ¿no? Ya, todo el mundo hace eso. ¿Listo? Entonces nos morimos menos de eso. Nos morimos menos de neumonía, sí. No podemos, es una causa que no podemos evitar porque igual los friajes, el cambio climático, todo hace que nos muramos de neumonía, pues los chiquitos y los ancianitos se mueren de neumonía por los fríos, el frío que hacen, ¿no? Ya, pero lo hemos bajado, ¿ya? Porque ya hemos aprendido a toser, hemos aprendido a taparnos, salimos cuando estornudamos, no venimos a clases cuando tenemos gripe, entonces no contagiamos a la gente, ¿no? Entonces es parte de nuestra cultura, ¿sí? Ya está. Eso está bien. Pero la parte cardiovascular, vamos a ver ahorita que no le estamos cambiando mucho, o por lo menos estamos comenzando a cambiarle, espero, en su generación, pero en la mía ya está todo perdido, ¿cierto? Ya todos estamos con ateromas, hipertensos, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Todos estamos así, pues ya pasó nuestro tiempo de prevenir, ¿no? Los que previenen ahora son ustedes, ¿sí? Bien, entonces el sistema venoso es un sistema de capacitancia. Se dilata, como tiene paredes delgadas, se dilata y tiene gran cantidad de sangre ahí en el sistema venoso circulante.
Pero el sistema arterial no, el sistema arterial es un sistema de resistencia, no es un sistema fuerte, donde la sangre tiene que fluir por fenómenos físicos, fenómenos hidráulicos que hacen que nuestra sangre fluya desde el corazón por todas esas tubuladuras arteriales a través de todo el organismo. Llegue a los capilares, deje su oxígeno, recoja su CO2 y se va a formar el sistema venoso, nuevamente hacia el corazón. Entonces las arterias son vasos que tienen 3 capas sanguíneas, ya lo han visto hasta en biología, en el colegio lo han visto. Las arterias contienen mucho tejido elástico, los que permite distenderse y contraerse, se distienden y se contraen. Las arteriolas tienen menos tejido elástico, tienen buena cantidad de músculo liso, pero si tienen menos tejido elástico no se pueden distender mucho, ¿sí? Y en las arteriolas, como no pueden distenderse, es donde tiene lugar la resistencia vascular. Es decir, ahí es donde la sangre va a producir el aumento o la disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque en ese endotelio de las arteriolas, al tratar de distenderse, como no tiene tejido elástico, entonces el endotelio, las células que están pegadas a los vasos ahí, van a tener esa sensación de distensión y van a liberar sustancias, ¿no? O vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Y ahí es donde nace la hipertensión arterial, ¿ya? A ese nivel. ¿Ya? Entonces, arterias, venas y arteriolas capilares, ¿no? Nuevamente, lo mismo, arterias, venas y arteriolas capilares. La arteriola, cuando llega a su lugar final, se convierte en metaarteriola. Y esta metaarteriola se va a convertir en capilar arterial. Este capilar va a formar una vénula, ¿no? Y esta vénula va a ir formando venas. Los capilares solo tienen una capa de células, una sola capita de células, ¿no? Y como son tan delgaditos, los glóbulos rojos en esa zona, para dejar su oxígeno y recibir CO2, pasan en fila india, uno detrás del otro, van pasando los glóbulos rojos. Tienen su tiempo de pasaje, todo. ¿Ya? Entonces, estas zonas, arteriolas y metaarteriolas, más que por inervación, trabajan por sustancias vasoconstrictoras locales. Y es ahí donde les decía, ¿no? Esa es la zona del nacimiento de la teoría del endotelio. En esa zona, en metaarteriolas y capilares, nace lo que es la hipertensión arterial. En cambio, a partir de la arteriola, sí trabaja mucho con receptores nerviosos, del sistema nervioso simpático. En la arteriola, ¿quién es el que hace la vasoconstricción? Los receptores alfa 1 con su neurotransmisor noradrenalina, ¿no es cierto? Ya. Cuando llegamos al capilar sanguíneo, entonces tenemos arteriola, metaarteriola y capilares, ¿no es cierto? Los capilares, toda la red de capilares. Entonces, en esta zona, la regulación más es por sistema nervioso, sobre todo sistema nervioso simpático. En esta zona, y aquí, más es por sustancias locales que son generadas en su endotelio. En el capilar, aquí en el capilar, este endotelio solo es una fila de células, no hay tejido elástico como acá, ¿no? Ni fibra muscular lisa como acá, ¿sí? Sino solo son células una tras otra. Y para que pasen las sustancias de un lado al otro, ¿sí? Las sustancias de desecho, todo, se tiene que pasar entre las células, entre las fenestraciones que deja célula a célula, entre los poros, fenestraciones que se deja célula a célula. Y por ahí pasan los glóbulos rojos en fila india a formar las vénulas e irse a formar venas más grandes. Entonces, esos son los capilares con sus fenestraciones, todo, ¿ya? Y el tejido linfático es el que drena el organismo del líquido
que fuga de los capilares, porque en los capilares en teoría no debería fugar líquido, ¿no es cierto? Los capilares en teoría solamente debería pasar el oxígeno a las células y regresar el CO2. Sin embargo, por la presión que tiene dentro del capilar el líquido, la sangre, hace que fugue un cierto líquido alrededor del capilar, ¿no? ¿Sí? Este es el capilar, entonces. Aquí no debería pasar líquido hacia afuera, pero cuando aumenta la presión acá del líquido, comienza a salir líquido, o siempre sale un poquito de líquido hacia afuera. Ese poquito de líquido, que es el espacio intersticial, si lo dejamos que fugue y fugue y fugue, va a ir produciendo un edema, se va a ir hinchando, ¿cierto? Y eso pasa en algunas personas, pero eso es fisiopatología. Pero lo van a ver cuando hagan la teoría de la capilaridad con el doctor Guevara. Pero para eso aparece aquí el sistema linfático. Y el sistema linfático se chupa ese líquido que queda ahí, ¿ya? Y se lo lleva. Y forma sus vasos linfáticos. Y esos vasos linfáticos van a formar un conducto más grande que se llama el conducto torácico. Y ese conducto torácico va a drenar en la vena yugular, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que no tenemos líquido en esa zona. Entonces, esta circulación que hemos visto se vuelve terminal, es decir, no hay otras, en todo lado tenemos circulaciones que llegan a arterias, venas, y hay atajos, hay otras anastomosis, hay otros sitios que llevan, entonces hay doble circulación, digamos, paralela, ¿no? Que te llevan a un sitio, te llevan más sangre, y si se muere ese vaso hay otro que está cerquita y que te lleva sangre también, ¿ya? Oxígeno también. Pero hay zonas del organismo donde hay circulación terminal, donde solo sirve esa circulación y ya no hay otra. Y si ahí la circulación cesa, se muere ese miembro, ¿ya? ¿Dónde es eso? Dedos, en los dedos, punta de la nariz, orejas, órganos genitales, ¿ya? Entonces, cuando hay seguro han visto, le da una septicemia y le han tenido que cortar los dedos, le han cortado la nariz, le han cortado, ha salido sin orejas, con cortes de orejas. Sí, yo aquí en el hospital donde yo trabajo sí he visto 1 o 2 pacientes con eso en los años que tengo, pero en hospitales más grandes se ha visto mucha más casuística de eso, ¿no? Pacientes que las orejas se le ponen negras porque hubo pérdida de circulación en esa zona, ¿no? Cuando se pierde uno en la nieve, en el frío de la nieve, y no está preparado, ¿qué les cortan? La punta de los dedos, la punta de la nariz, ¿no es cierto? Porque es la circulación terminal, ¿ya? Esa es la razón. No hay otra circulación en esas zonas. En cambio, en el resto del organismo sí. Por la circulación puede haber una colateral que nos puede apoyar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que el músculo liso vascular se mantenga relajado o se mantenga en cierta tensión? Lo hace que hay un perfecto equilibrio entre los canales de cloro, potasio y calcio principalmente, con sus canales lentos BK, de calcio, ¿no es cierto? De calcio. Eso hace porque ¿qué es lo que pasa? Si hay músculo liso dentro de los vasos sanguíneos arteriales, el calcio, ¿cuál es la función en la contracción muscular? Es el que desata la contracción muscular, ¿no es cierto? El calcio, ¿sí? Si nosotros llegamos el calcio está en perfecto equilibrio, no hay problemas. Pero si hay una alteración en los canales de calcio, o hay mucho calcio, o se altera la transmisión ahí, entonces va a haber contracción y hay la hipertensión, ¿sí? Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, drogas antihipertensivas, ¿qué van a ver? Va a haber todo un capítulo que se llama bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Justamente para evitar. Bueno, y la presión es la presión es la tensión a la cual está el vaso sanguíneo. Pero nuestra parte ahora importante es ver cómo el flujo sanguíneo va por ese circuito cerrado que hemos dicho, ¿no? Que va del corazón hacia los vasos arteriales y regresa por el vaso venoso.
ese flujo sanguíneo que sale del corazón está regulado por dos variables, por la presión y la resistencia, ¿ya? Es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón es directamente proporcional a la presión que imprime el ventrículo izquierdo para que salga la sangre hacia la aorta, ¿sí? Y es inversamente proporcional el flujo sanguíneo a la resistencia, es decir, a la resistencia que opone la aorta, ¿sí? La aorta, si la aorta le da fuerza y no puede botar sangre el corazón, entonces el flujo sanguíneo disminuye. Pero si la aorta, su resistencia es la normal y se dilata, el flujo sanguíneo avanza, ¿sí? Preguntas típicas de este capítulo, ¿no? Flujo sanguíneo directamente proporcional, inversamente proporcional, y no es que se aprenda la fórmula, sino que tienes que razonarla. Solo es el razonamiento dan la pregunta. Y hay un momento en el cual en las arteriolas, todas las arterias, es así, ¿no es cierto? Nace el flujo sanguíneo, vamos a ver ahorita por qué, en el sístole, en el corazón, su presión, y viaja por la aorta. Y comienza a dividirse en todas las arterias. Y cuando llega a las arteriolas, existe un término que se llama presión crítica de cierre. Es decir, que a veces llega una presión tan bajita, sobre todo cuando hay hemorragias, llega poquita sangre, que los tejidos que están alrededor, tienen más presión que la misma arteria. ¿Y qué hacen? La aplastan. Y entonces no llega sangre por ahí, y no llega sangre al tejido final, y hay hipoxia de ese tejido final que incluso puede llegar a necrosarse. La presión crítica de cierre es la presión que tiene cualquier arterita, cualquier capilar, para el momento en que se cierra, ¿ya? Vencida por los tejidos periféricos. Esa presión crítica de cierre es diferente en cada segmento. ¿Sí? Entonces, ¿y qué tiene que ver la presión crítica de cierre? ¿Sí? En este caso la presión crítica de cierre tiene que ver con el radio, ¿sí? Con el radio del vaso sanguíneo. ¿Sí? Cuando aumenta la presión externa, el vaso se cierra al flujo de la sangre. Pero para que el flujo se mantenga, el flujo de la sangre tiene que mantener un radio constante. ¿Sí? Entonces, esta presión es vencida por una presión constante que tenga el vaso sanguíneo. ¿Ya? El vaso sanguíneo tiene que ejercer su volumen sanguíneo, tiene que ejercer una presión a las paredes del vaso para que pueda vencer, porque las arterias van entre tejidos, ¿no es cierto? Entre los tejidos, ¿sí? Es un canal que está entre los tejidos. Pero si por algún motivo la sangre no circula por esa arteria, hay un shock, ha perdido sangre, se ha deshidratado, etc., ya no hay menos volumen sanguíneo, y esa sangre no circula, entonces no va a poder mantener distendido el radio del vaso sanguíneo. Los tejidos de alrededor tienen su elasticidad, ¿sí? Y esa elasticidad va a hacer que se vuelvan a juntar, y al juntarse van a vencer al vaso sanguíneo y lo van a cerrar. Eso se llama presión crítica de cierre. Para medir el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos, de los vasos, para ese flujo sanguíneo que está pasando sangre a través del vaso y no se ha obstruido, no se ha cerrado, nada, hay varias formas, ¿ya? Indirectas y directas. La mejor, la actual, el resto ya no me interesa, es el ecodoppler, ¿ya? Ustedes le ponen un ecógrafo con Doppler y vamos a poder identificar a la arteria y a la vena con su fluido sanguíneo, a colorcitos, a todo lo que es la mejor manera de identificar que el vaso sanguíneo tiene flujo, ¿sí? Y este flujo sanguíneo tiene que tener un perfecto equilibrio para circular por los vasos,
¿Ya? Como tenemos una viscosidad, ¿quién nos da la viscosidad de la sangre? La viscosidad nos la dan las células, las proteínas, todo, ¿no? Nos da un espesor de sangre, ¿no? ¿Sí? Y el fluido lo da la parte líquida, el plasma que va con nosotros en la sangre. Este es un equilibrio que permite que la sangre avance en forma pasiva y un flujo que se llama laminar. Es decir, van pegadas las láminas de velocidad, van pegadas desde el centro, que es la que avanza más rápido, hasta las periféricas que se van pegando a la arteria y van avanzando más lentamente. Si ustedes ponen agua a circular en un canal de regadío, pero un canal, no una serie, sino un canal hecho, ¿no?, de regadío, un canal con su cemento, con todo bien elaborado el canal, ustedes se van a dar cuenta que el agua circula, ¿no?, rápidamente, y los extremos circulan más lentamente porque rozan con la pared y tienen resistencia. En cambio el centro avanza más rápidamente, ¿sí? Pero si ustedes quieren navegar por esos lugares tienen que avanzar por el centro, porque la corriente los va a jalar más rápido, ¿ya? Porque tienen menos resistencia. Cosa contraria pasa, por ejemplo, en los ríos o en las acequias artesanales que hacen nuestros agricultores. ¿Qué es lo que sucede ahí? Los bordes son regulares, el fondo es regular. No, ¿no es cierto? En los ríos el fondo es irregular. ¿Quiénes han viajado? ¿Quiénes han hecho canopy? Seguro sus papás los han llevado alguna vez a Lunahuaná, a algún lado de eso, ¿no es cierto? Y se han metido al río a navegar, ¿sí? Ya. ¿Y cómo es la navegada en el río ahí? ¿Sí? O sea que el bote te va así, te entra el agua, tú ves, hay remolinos, todo. ¿Por qué? Porque no es regular el piso, ¿no es cierto? No es regular el río tiene piedras, tiene todos los bordes, están todos. Eso es lo que pasa, por decirles, ¿no? Es un vaso arterial que tenga ateromas. Ya hablamos el otro día de lo que eran los ateromas, ¿no es cierto? La grasa que se pega al borde de los vasos, ¿sí? ¿Lo mismo? No, porque entonces ahí le puedes generar turbulencias, ¿no? ¿Sí? Turbulencias a la sangre, le puedes generar turbulencias. Entonces, lo importante es que la sangre avance en un flujo laminar, ¿sí? Y hay un número absoluto que lo inventó un señor que se apellida Reynolds. El número de Reynolds es un número absoluto, dice. Hay una velocidad dada a la que la sangre circula en flujo laminar y no produce turbulencias. Si tú elevas ese número de Reynolds, el flujo es más rápido